¿Se puede ver a don Ramón del Valle Inclán? La criada, pizpireta, risueña y de aire candoroso, hace un gesto ambiguo. Después me hace pasar a una sala e inquiere mi nombre. Se lo doy. Desaparece y me pongo a escudriñar la estancia. Pero mi requisitoria es breve. Solo he podido ver un retrato de don Jaime de Borbón dedicado al autor de las sonatas. Pase usted. Avanzo por un pasillo largo y silencioso y entro en el comedor. La silueta extraña, elegante de Valle Inclán me sale al encuentro. Vengo a que me haga usted revelaciones sensacionales. Su candidatura para diputado carlista se presta a largas consideraciones. Don Ramón sonríe con la aguda sonrisa flor de su figura al decir de Rubén Darío y me hace tomar asiento. Después, sin hacer caso de mi pregunta, me hace otra sensacional en sus labios. ¿Qué hay de política? ¿Estará Canalejas mucho tiempo en el poder? Yo le respondo que acaso, que es posible, que nada se opone a la duración de un gabinete perfectamente liberal. Pero el insigne maestro lo duda. No creo que Canalejas tenga valor para abordar el problema. La palabra problema tiene en su voz un tono solemne. ¿El problema? Valle Inclán permanece un instante perplejo. ¿Pero ignora usted la existencia del problema, del terrible problema que gravita sobre España? ¿No sabe usted que Maura ha dejado el poder para evitarse el disgusto de abordarlo? Ahí es nada. Se trata de invadir a Portugal. Estamos en plena novela. El poeta divaga. Por los balcones entra una luz discreta y amable. En el jardín, como en el huerto florido de un pazo, hay unos árboles verdes y cantan en el silencio de la tarde unos pájaros bulliciosos. Dentro de la estancia todo evoca tiempos remotos. Los trípticos de asuntos medievales, los retablos con cristos visigóticos, la grave, la austera, la hidalga catadura del marqués de Bradomín, que supo conmover a toda una generación con la música preciosa de sus páginas inmaculadas, como no se escribieron iguales en lo antaño y como acaso no se escriban en lo venidero. El poeta sueña, divaga, improvisa. Su ingenio hace realidad una ficción dorada y llena de poesía. Yo, mudo, escucho la fragante voz de Valle Inclán. Claro, por sus obras les conoceréis, por sus palabras les conoceréis. Este libro, tan curioso y original, reúne muchas de las entrevistas que le hicieron a Valle Inclán. Entonces es más que nunca el escritor, el personaje, la persona sin filtros o sin afeites o sin camuflarse. O tal vez sí, porque también es aquello de la entrevista. El entrevistado parece muy abierto, parece muy presto a las confidencias, pero a lo mejor se lo está inventando todo. O a lo mejor lo que piensa no es lo que está diciendo, sino todo lo contrario. Es ese juego maravilloso, por eso a mí me gusta tantísimo. Primero como lector, como oyente, como espectador y con el tiempo como más o menos, digámoslo así, profesional de esto, el género de la entrevista. Porque es el género de la conversación, es el género donde uno se conoce, donde uno pregunta, repregunta, inquiere, husmea, atisba y también donde plantea un juego dialéctico maravilloso con la persona a la que tiene enfrente. Ese juego maravilloso, Valle Inclán lo manejaba a la perfección. Él se saltaba el cuestionario cuando le interesaba, él decía lo que quería decir o sobre todo lo que no quería decir y lo callaba y daba una larga cambiada y adelante con los faroles. Sea como sea, siempre es un placer conocer a don Ramón María del Valle Inclán, sea en su obra de teatro, sea en su poesía, aunque le llamen poeta, pero bueno, no es por lo que más destacó ni por lo que más conocido, o sea en sus novelas, o sea en sus artículos periodísticos, o sea en sus entrevistas, porque además uno agradece siempre cuando le dicen ¡jo! ¡Qué buenas entrevistas haces! ¡Qué buenas conversaciones planteas! Pero las cosas como son, de verdad no es falsa humildad. Si el entrevistado no quiere, por mucho que tú, digámoslo, hagas bien tu trabajo, quedes bien y la gente lo valore, nunca va a ser lo mismo. Lo importante es el entrevistado. Yo diría en un 70%, dejemos el 30% para el que está preguntando, para el que está con curiosidad, para el que está atento, para el que lo trae documentado.
Al menos es lo que uno aprendió de sus maestros. Y algunos de esos maestros tengo la fortuna de compartirlos con el invitado de hoy, porque nos conocemos desde aquellos tiempos ya remotos en los que estudiamos periodismo. Fíjense, comenzamos la carrera en el año 1988, la terminamos en el 93, caramba. Pero lo que son las redes sociales, que uno sabe, critica tanto, a veces vienen bien, porque mantienes de un modo u otro el contacto y un buen día un antiguo compañero te llama y te dice: oye, tengo este proyecto, estoy haciendo un podcast dedicado a Michael Caine, ¿querrías participar? Cine, podcast, ergo, radio. Darle a la lengua, pegar la hebra, como decía el maestro Miguel Delibes. ¿Cómo no me va a gustar? Y más cuando me lo propone alguien como él. Ricardo Mariscal, bienvenido a El Arpa de Becker. Encantado de estar aquí, Óscar. Michael Caine es el culpable de todo. Sí, sí, es el que nos volvió a reunir. Efectivamente. Antes de hablar del libro, ¿cómo surgió? No tenía ninguna duda, además fueron 5 años, compartimos los 5 años la misma clase, con lo cual fueron 5 años de carrera y de buena relación. Compartimos 1000 películas, aquella época además en la que había que hacer largas colas, en las que uno se ganaba el derecho a ser espectador. Hemos hablado de 1000 películas, o sea, que sabía que era cinéfilo, Ricardo, sí o sí. Pero ¿por qué en el momento en que decides voy a retomar esa faceta de periodista cinematográfico, es Michael Caine en el que te fijas? Bueno, en principio porque llevaba coleccionando sus películas pues muchos años, ya décadas. De hecho, yo lo descubrí en la facultad, en una facultad que compartimos, descubrí a Michael Caine porque vi La huella una vez en la televisión, en los años 80, me encantó, y yo siempre que algo me gusta, pues luego tengo curiosidad y empiezo a buscar más cosas sobre ese personaje, ese director, ese autor. Y entonces fui a la biblioteca de la facultad y descubrí su primer libro de memorias, que era ¿De qué va todo? What's it all about? Y me pareció alucinante, me pareció con sentido del humor, un montón de anécdotas de cine, ameno, inteligente. Entonces me fascinó no solo ya el actor, sino la persona. Entonces empecé a aficionarme pues, por leer todo lo que encontraba sobre él y por coleccionar sus películas. Entonces, llegó un momento que yo tenía ya casi todas las películas ya acumuladas y descubrí el formato podcast. Descubrí de casualidad el formato podcast porque me invitaron a un podcast que ya había muchos años a hablar de Michael Caine y de una película de Michael Caine. Entonces ahí es cuando vi, oye, esto también lo podría hacer yo, podría dedicar yo un programa a Michael Caine que se lo merece, que además tiene casi 200 películas y súper variado. Y así surgió la idea, empecé a hacerlo y quiero recorrer todas las películas de Michael Caine, no sé si lo conseguiré. Yo no soy Michael Caine, es el título del podcast. Eso es por la canción de Madness. Efectivamente. Sí, que me hizo gracia. Has señalado algo muy interesante, que Michael Caine tiene una trayectoria larguísima, ha tocado todos los géneros, ha estado en la vida de varias generaciones y en el fondo, si lo pensamos así, dicho en términos generales, le cae bien a todo el mundo. Yo creo que sí, a casi todo el mundo. ¿Sabes a quién descubrí que no le caía bien? ¿A quién? Alberto Vázquez Figueroa. Anda. Porque le entrevisté para este podcast no hace mucho, porque es ya mayor, pero sigue estando muy lúcido y activo. ¿También estuvo en este programa? Estuvo también, y habla mucho y es muy interesante. Sí. Y entonces él hizo a Santi con Michael Caine. Es verdad. A Santi es una novela suya, que es, la verdad, la película es mala, la película no es buena. Y me habló mal, le dijo que era muy estrella y que no tuvo buena relación con él. Y fue la única persona que le he oído hablar mal de Michael Caine, porque como tú dices, casi todas las personas que han trabajado con él y han conocido hablan bien de Michael Caine, sí. Y él además en sus textos autobiográficos demuestra ser un tío muy honesto, porque incluso dice las cosas que no le ha gustado hacer o que no quería hacer o que debería haber hecho de otro modo. O sea, no le duele en prendas. Sí, con ese sentido de humor tan inglés, él se quita importancia. Yo creo que siempre, lo dicen todas las memorias, en esta última también, que él intenta no olvidar sus orígenes, intenta no olvidar de dónde ha venido, de un barrio muy humilde, y que él está ahí pues, por una serie de factores y en parte es la suerte también. Entonces yo creo que ese estar con los pies en la tierra es lo que también le ha ayudado a no ser una estrella o un divo y que no se le subiera a la cabeza. Sin embargo, cuando empezaba, lo cuenta en este libro y lo ha contado en otros, pero vamos, lo cuenta en concreto en este libro, que ahora citaremos en concreto y en específico, le mandaron al West End porque parecía que quería ser estrella. Al principio no se integraba en ninguna compañía, él quería destacar, quería decir sus frases, pero fíjate, de que creyeran que iba a ser estrella, claro que lo fue, pero precisamente por todo lo contrario. Sí, es verdad, es cierto. Sí. Pero vamos, a mí me encanta su ética de trabajo, la verdad, porque siempre auténtico, siempre profesional. O sea, es que ha hecho películas realmente malas, es verdad, ha hecho malas, lo reconoce él, pero siempre de forma muy profesional, tomándoselo en serio, hasta las malas películas. O sea, nunca, yo no recuerdo una interpretación de Michael Caine mala, recuerdo malas películas de Michael Caine,
pero no una mala interpretación de él. Eso es cierto. Fíjate, cuando tuve la fortuna de comenzar a ejercer el periodismo, que estábamos todavía en la carrera, coincidió con que vino Jack Lemmon a España a presentar Mi padre, la película con Ted Danson, ¿te acuerdas? Sí. Y Ethan Hawke, ¿verdad? El que hacía del nieto, creo recordar. Ted Danson, quizás. Ted Danson era el hijo y el nieto el Ethan nieto, Hawke, no, me eso parece. lo Bueno, recuerdo. no, ahora me venía así, bueno. Y alguien le preguntó eso, le dijo, señor Lemmon, usted tiene fama de ser uno de esos actores que no tiene una mala interpretación. Y él dijo, bueno, la crítica y el público han sido siempre muy generosos conmigo. Entonces, muy bien, no me acuerdo quién fue, pero repreguntó, ¿usted no está contento de alguna interpretación? Y él se quedó así un momento dudando. Y fue como, le hemos pillado. O sea, usted mismo, siendo honesto, una mala interpretación no la ha tenido porque siempre se ha aplicado. El caso es que lo de alrededor nos responda, Ricardo. Así es. Y ahora vamos a este libro, que es novedad en España, su guía de vida. Él dice además que no son unas memorias, es una charla con un amigo periodista, que digamos yo creo que está como un poco pautado, quiero contarte esto y tal, pero es verdad, va contando como su guía de vida, que también lo dice, sin que sea un manual y sin dar consejos. Él cuenta lo que le ha ido bien, por si alguien se lo puede aplicar. Sí, bueno, da algunas recomendaciones, pero sí que no de manera muy formal. Y amplía lo que ha hecho en otras memorias. Este es el cuarto libro de memorias y amplía las anteriores. En este caso, como llega hasta el año pasado, pues habla de las nuevas tecnologías, habla de los influencers, de política, habla de cosas que hasta ahora no había abordado porque eran libros anteriores y demuestra que está muy en la actualidad, en el día a día. Dice que lleva un Apple Watch, que utiliza las nuevas tecnologías para hacer su trabajo, que además ahora es el escritor, él ahora escribe thrillers de espías, es lo que se dedica ahora, aunque ya sabrás que quiere volver al cine con Vin Diesel. No, además eso, se despidió del cine en teoría, habla aquí junto a su compañera Glenda Jackson, que además tristemente fue la última película de Glenda Jackson, no llegó a verla estrenada, murió antes, pero se lo ha replanteado. Lo que pasa es que no sé qué va a salir de ahí, porque va a hacer el último Cazador de Brujas 2, que la 1 no era buena, entonces no sabemos cómo saldrá la segunda. Bueno, a veces las segundas partes, ¿no? Claro, no lo sé. No, las segundas partes cuando la primera ha sido buena. O sea, puede haber una segunda con El Padrino, pero claro, con Toy Story, pero cuando venimos de una primera parte... Y aparte de que, como has dicho, esta del The Great Escaper, pues era una película con unas interpretaciones fabulosas de ellos dos, y la verdad es que era un buen... final era para un su buen carrera. cierre, Sí, cerraba bien la además carrera. por el propio personaje que interpretamos, era como que sí. Sí, entonces esto da un poquito de miedo y además si le ves yo lo he visto en una aparición pública hace poco, que salía en un festival del Mar Rojo, o sea, un festival desconocido, que dan un premio en ese festival, que no conoce nada de ese festival, y se lo daba Vin Diesel, y el hombre, Michael Caine, estaba en una silla de ruedas y balbuceaba, que yo nunca le he visto balbucear, o sea, que se le ve que ya no está bien de salud. Claro, ya, en fin. Pero bueno, lo fantástico es que toda esa trayectoria, digamos, a lo mejor sí le avala como para permitirle esta última humorada. Es decir, a un señor que siempre se ha tomado el trabajo tan en serio, con una disciplina, y además es verdad, con una entrega, una correspondencia, porque es de esos actores carismáticos. Bueno, fíjense, les voy a contar también la cosa, gracias a Ricardo Mariscal tuve la oportunidad de contarle este recuerdo a Michael Caine, porque nos pidió a los que habíamos pasado por el podcast que le grabáramos un mensaje al propio Michael Caine, y yo le contaba cómo, teniendo 6 años, fui con mi hermano a un cine del barrio, aunque era de estreno en ese momento de la película, a ver El hombre que pudo reinar. Sesión continua, entonces sabe que si entrabas con la película empezada podías quedarte y ver el principio. Y entramos por muy pocos minutos, me llevaba la película nada, de hecho, si tú harás bien la escena, Ricardo, es cuando están en el despacho, o sea, que llevaba la película 3 minutos o 4. Pues bueno, pues nos quedamos y vamos a comenzar la película, vemos los créditos. Como se había entusiasmado la película, la volvimos a ver completa, 2 veces el mismo día, es decir, o sea, para mí Michael Caine, junto a Sean Connery, está ahí vinculado como esos actores carismáticos que salían de la pantalla, que igual yo con 6 años no entendí toda la película, pero la aventura, la parafernalia, cómo la contaba John Huston, yo me dejé llevar y claro, adoro a Michael Caine desde siempre. Claro, ha mencionado una de sus mejores películas. Además encima, tuve la fortuna de que fuera esa la que me tocó para debutar. En este repaso que estás haciendo por su filmografía, ¿hay algunas películas que te han cambiado de consideración? Lo digo sobre todo las que igual tuvieras ahí como arrinconadas y dices, oye, pues vista ahora tampoco es tan mala o tampoco hay que descartarla. Pues sí, te puedo decir 2 ejemplos. Hay una comedia que se llama Sin pistas. Sí, con Kingsley. Sí, que hace de Sherlock Holmes, pero es una
humorada en la que Sherlock Holmes es un actor contratado por Ben Kingsley, que es el Dr. Watson. Es verdad, sí. Es una película que no tenía un gran apoyo crítico, ni tuvo un gran sitio de taquilla en su momento. Yo la recuerdo así muy de pasada. Pues no, la he no- vuelto a ver varias veces y la voy valorando más según la veo. Me hace más gracia y la química entre ellos dos me gusta mucho, entre Ben Kingsley y Michael Caine. Y luego hay otra que también creo que ha sido poco considerada y un poco olvidada, que es Que ruina de función. Ah, la de Bogdanovich, además. Sí. Y esa yo tampoco la tenía en gran estima, la he vuelto a ver hace poco y la verdad es que los actores son muy buenos. Bueno, estaba basada en una obra de teatro que tuvo bastante éxito y se sigue representando, ¿no? Por el mundo. Y creo que también merece la pena recuperarla, esa película. ¿Y te ha pasado lo contrario? Una película que le tuvieras mucho cariño, le tuvieras una predisposición especial y vuelta a ver dices, bueno, sí, pero entiendo, la vi con 15 años, con ahora no es lo mismo, tal, o no ha pasado. ¿Tú te has pasado la prueba del algodón? Eso menos, eso con Michael Caine menos, me ha pasado menos. Alguna que me ha aburrido un poco más, pero menos. Y siempre es muy difícil lo demás, o sea, es como la pregunta del millón, ¿y qué película elegirías tal? Pero un top 3 te atreverías más o menos a hacer, podemos jugar la baza de a lo mejor un comodín, o sea, decir, bueno, esta queda la cuarta que si la tercera, pero... Sabía, y me cuesta un trabajo tremendo. Hacer eso con Michael Caine me cuesta muchísimo, porque la última vez que lo intenté hacer me salió un top 13. O sea que, Claro. Pero claro, hay que mencionar Hannah y sus hermanas, también por lo que representa para mí, porque en su momento que la vi me fascinó. Me parece la película más completa de Woody Allen para mí. O sea, une para mí la mejor película de Woody Allen y una interpretación de Michael Caine maravillosa. Entonces, Hannah y sus hermanas la tengo que mencionar. El hombre que pudo reinar también. Claro, ya es que ya estoy cubriendo el top 3. Claro, y La huella, que es la con la que le descubrí. Entonces, con eso ya he cubierto, pero claro, son las 3 películas más famosas. Pero si me dejas meter una cuarta... Hombre, claro, y además te iba a decir, esa que digas, igual no es top 3, pero yo le tengo un cariño especial. Metería, y además es una película que también con los años me ha ido gustando más, y que cuando la vi la primera vez era yo más pequeño y no la valoré, Educando a Rita. ¡Oh, qué maravilla! Sí. Qué maravilla! Que además, según y él habla magníficamente de la película. Para él es su además. mejor interpretación. Sí, y de Julie Walters. Sí. No. Esa también la metería en ese top. Hay cosas que me gustan mucho en este libro, que como dices, él es honesto como siempre. O sea, yo creo que es de los personajes que no engaña nunca en las entrevistas. A lo mejor igual no te contesta a lo que él no quiera contestar, pero sabe cómo hacerlo. Pero aquí, como está pautado con su amigo, pues va contando todo. Y además, claro, leída ahora mismo, con la actualidad, con el momento, es, por ejemplo, como dice que Tom Cruise es tal vez la única gran estrella que le queda a Hollywood. Y hay que recordar que cuando él gana su segundo Oscar por Las normas de la Casa de la Sidra, compite contra Tom Cruise por Magnolia y que en el camino al escenario se para a darle la mano y se lo da a Tom Cruise como reconociéndole un poco de igual a igual o incluso como diciendo, si yo no fuera yo tal vez hubieras ganado tú el Oscar. Sí, siempre lo ha reconocido. Y de hecho valora su amistad y le valora como actor. Siempre lo ha reconocido, sí. Así es. Y es maravilloso. Y ahora que está mejor el Oscar honorífico, que hay tanta gente que sigue criticando si lo merece o no lo merece y demás, vino un señor como Michael Caine a decir Sí. todo lo que quiera. Y estuvo en uno de sus últimos cumpleaños, estuvo Tom Cruise, que además hubo fotos y testimonio gráfico. Sí. Fíjate que voy a confesarte, creo que en el podcast no, pero creo que a ti se lo cuento alguna vez. Yo no soy un gran fan de Christopher Nolan, aunque le reconozca obviamente ciertos méritos, a mí me parece de cateto, dicho así, no reconocérselos, luego ya que te gusten o no sus películas. Pero una de las cosas que más le reconozco es cómo le ha dado un trabajo continuado y un lugar, y sobre todo, mira, en la iconografía actual, eso, Michael Caine anuncia que se retira, y hay titulares de prensa que dice, se retira el mayordomo de Batman. Sí. Pero bueno, hay una generación que conoce a Michael Caine gracias a Christopher Nolan. Pero lo que Christopher Nolan dijo de Oppenheimer, o sea, poniéndolo a él en valor, eso es una maravilla. Sí, ¿no? Un cineasta, un creador como él, que diga, como no le tenía a él, reúno todos estos a ver si suban un Michael Caine. Sí, eso es muy bueno. Sí, es maravilloso. Sí. A mí me pasa igual, que no me gustan todas las películas de Nolan. Hay unas que me encantan y otras que no me gustan nada, no las entiendo. Y también, dentro de las películas que ha hecho Caine con Nolan, hay algunas que yo creo que son más sustantivas y otras que son papeles anecdóticos, porque son más bien cameos. Sí, ¿no? Porque porque quiere que aparezca eso, como la voz en Dunkerque, por ejemplo. ¿No? Sí. O en Tenet, el papel en Tenet también es bastante anecdótico, una pequeña escena en un restaurante, ¿no? Aparte que Tenet es de las que no me gustan ni entiendo, de Nolan. Vamos a la frase final, que es un poco... Digo la frase final, es el título, porque la frase que cierra el libro, no es ningún spoiler, porque además es él hablando, ya de ustedes, pero es un poco lo que sintetiza su manera de afrontar el trabajo y la vida. Sí, no hay que mirar atrás, porque claro, es que tropiezas y te equivocas, mejor mira lo que viene. Sí, lo que es muy interesante es eso, que él lo que viene a decir es que lo importante es hacer cosas, intentar hacer cosas y aprender los errores. O sea, lo importante no importa fracasar, lo que sí importa es no intentarlo. O sea, por eso él habla de
Bueno, es que se tiró más de 10 años haciendo papeles de una frase para películas o televisión, mientras sus compañeros de generación, tipo Terence Stamp, Sean Connery, Roger Moore, estaban ya triunfando y él no era nadie. El tío resistió y al final se convirtió en estrella. Fue el último de su generación en convertirse en estrella y el que ha durado más. Fíjate, se me da cosa, como dices, en el momento nada, no acababan de encajarle, era como que no tenían dónde. Y luego casi un poco de carambola, o sea, porque quién iba a pensar que Alfie, y sobre todo en Estados Unidos, algo tan británico, ¿no? Y tan particular y tan coyuntural, se podía convertir en el fenómeno social que se convirtió. Sí, fue la puerta al Hollywood, sí, la película que le abrió al estrellato. También con Silverman Lane, que le acompañó y le ayudó mucho. Sí. Además, yo creo que también ha sido una persona inteligente, yo creo que es la escuela británica, en que no le ha importado la extensión del papel, sino en ocasiones lo que el papel significa. Estoy pensando cuando el propio Jack Nicholson le rescate, como le dice, ¿cómo te va? Porque hubo una época en la que él ya no quería o parecía que no, tal, vente, y Sangre y Vino, donde aparece, pero primero es capital, segundo, todo el público se queda con él, y tercero, para mí, hubiera debido ser su segundo Oscar. Bueno, le dieron el premio en San Sebastián. Exacto, en San Sebastián se lo ganó. Sí, estaba estupendo. O sea, de hecho, a mí Sangre y Vino, lo que me gusta más, pero no porque sea Michael Caine, sino porque creo que es que destaca, es la interpretación de él, porque es que está impresionante, o sea, es que llena la pantalla. Y estamos con Jack Nicholson, está frente a Jack Nicholson, que es otro monstruo. Claro. Y aún así, ese papel que tiene de delincuente, que es mortecino, que está muriéndose, pero le ves, aunque se está muriendo, sabe muy bien transmitir el grado de peligro que tiene ese personaje, que como está más desesperado, no sabes por dónde va a salir. Está lleno de violencia. El animal herido, claro, el animal ya herido que dice ya como para lo que me queda en el convento tal, pues... Sí, y eso lo transmite súper bien en ese papel. Está fantástico, está estupendo. Es un actor que a mí me gusta sobre todo, y cuando con el tiempo hemos podido oírle en versión original, claro, eso, por la sutileza, por cómo maneja la voz, por cómo a veces con nada, con una mínima vibración, dices, a ti como espectador dices, ¡ay! Cuidado, o eso, se está emocionando, se está rompiendo. Tiene momentos en Hannah y sus hermanas o momentos en Educando a Rita, donde es como el quiebro de la voz, o me acuerdo, o cuando prácticamente, aunque la está insultando, pero le escupe a Brenda Bleth en Little Boys. También tiene una escena terrorífica, pero maravillosa de ambos, ella patética, allí caída, además, como la maltrata, pero solo como ves como la palabra salir, es como, uff, me parece que muy pocos actores, ¿no?, que maticen tanto. Sí, tiene también un manual de interpretación anterior a sus biografías que habla de eso. Y habla también de... A mí me llama mucho la atención cuando habla del tema este de que no hay que bizquear mucho, no hay que padear mucho cuando haces cine, porque dice que tienes más potencia, más poder y más control si te mantienes la vista fija. Y dice que era su principal truco, y es lo que decían los nuevos actores, que mantuvieran la vista fija para que se fijaran en ellos. Y que así robaba un poco las escenas, con ese detalle. Curioso, ¿no? Porque es verdad que también leía, hace muchos años, pero leí ese manual, que además es fantástico porque lo concreta en actuar ante la cámara, o sea, no es lo mismo, claro, solamente la voz en la radio, además, no es lo mismo en el teatro, es como ante la cámara, una cámara que te está radiografiando, cómo no pasarte, cómo controlar, y por eso me parece un actor que lo tiene muy, muy estudiado, pero que luego, no sé, igual que a otros les notas la técnica, a él no se nota, te hace vivir el personaje. Natural, es súper natural. No es histriónico, por eso es tan versátil. Para mí es uno de los actores más versátiles de la historia del cine, con diferencia. Que ha hecho de todo. Hecho de todo. Hecho de todo y todo bien. ¿Todo bien? E incluso cuando lo ha hecho mal, o sea, porque la película no tal, pues él lo ha hecho bien. Incluso en Tiburón 4 estaba el hombre pasable. Y luego nos dio para la leyenda esa anécdota de no fue a recoger su primer Oscar porque estaba cansado, que acababa de rodar Tiburón la venganza, pero luego se compró una casa estupenda, la película no la ha vuelto a ver, pero el cheque sí se acuerda. Eso es. Buenísima. Esa es la anécdota que siempre se cuenta él porque es buenísima. Es un gran contador de historias, otra cosa. Es que el tío es muy bueno contando historias. Le ves en programas de televisión cuando antes salía y es que siempre tenía alguna carcajada, alguna anécdota graciosa. Es un tipo que realmente sabe transmitir su oficio y sabe narrar y contar también historias. Ricardo Mariscal, pues seguiremos contando y narrando las historias vividas por Michael Caine, si es que aún viene alguna, aunque solo sea esta con Vin Diesel, pero luego recordaremos todas las pasadas, oiremos tu podcast. Muy bien, genial. Muchas gracias por tu visita. Gracias, Óscar. Pues nos vamos al ángulo oscuro del salón porque hoy el arpa está enredada en muchas películas, claro, con Michael Caine en la casa no puede ser de otro modo. Vamos a ver si la tranquilizamos, vamos a ver si se centra, si nos cuenta nuevas lecturas y dentro de poco podemos compartirlas con todos ustedes.